Muy bien, hasta aquí la noticia. Soy Juan José Ríos, pero a las 8:45 continúa. Es momento de abrir el espacio de las entrevistas y el análisis. Hoy, dentro de los temas, se va a tratar sobre las personas del corredor seco y, bueno, su afectación, además de lo que ya tenían por el COVID-19 y, por supuesto, los últimos acontecimientos que se han dado en el país, como el asesinato del alcalde de Tucultlán, Zacapa. Así que, compañeros, buenas noches. Adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas de las 8:45. Hoy, como todos los lunes, junto a Carmina Valdizán, vamos a conducir las entrevistas. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien, todo muy bien. Muy bien, siempre. Bueno, mis compañeros, cada vez que les pregunto anoche con Cristian, ahora con usted, muy bien, que me alegra. Bueno, es que no es telenovela para estar con el dramón, ¿verdad? No, pues no es el drama, pero sí, todos los análisis que hacemos vemos con preocupación. El drama que está viviendo el país. Creo que no necesitan escuchar nuestros dramas personales. Bueno, Diría yo. entonces, inyectemos positivismo. Vamos a tener dos entrevistas muy interesantes hoy por la noche. Hemos pasado los últimos días, las últimas semanas, hablando todo alrededor de la pandemia de la enfermedad COVID. Y hemos focalizado casi todas nuestras discusiones alrededor de eso, pero Guatemala tiene otras situaciones que no podemos olvidar, situaciones de pobreza, situaciones de desnutrición, y que por lo tanto merece que también volteemos a ver y no nos olvidemos de esas situaciones que para muchos se han vuelto parte del paisaje del país. Lo digo con pues, un poco de bastante preocupación, así que en la primera entrevista vamos a hablar de esta situación, como lo decía Juan José, de lo que está pasando en Camotán, allá en Chiquimula, el municipio de Camotán en Chiquimula, sobre la situación que viven muchas familias, muchos niños de desnutrición, con los problemas del cambio climático, la falta de agua, la desnutrición, y ya se decía el tema de la COVID, pues bueno, es una situación bastante compleja. Y para tratar este tema vamos a tener en primera instancia al alcalde de Camotán, a don Noé Rolando Guerra, quien me informa la producción ya se encuentra en línea. Señor alcalde, buenas noches, bienvenido. Bueno, la verdad es que sí. Camotán pues tenemos problemas, venimos viviendo ante el corredor seco que ha afectado el clima, ha afectado el cambio climático, más tener ese problema. Tenemos un poco... El problema de la... Perdón, alcalde, disculpe, tenemos un poco de problema con la comunicación, no lo logramos entender. Le voy a pedir a producción si puede mejorar la comunicación, por favor. Está bien. Ya, veamos, señor alcalde, lo escuchamos. Sí, buenas noches. Gracias, en realidad, alcalde. pues en el municipio de Camotán, pues hemos tenido problemas ya hace más de 20 años. Tenemos el problema del cambio climático que nos ha afectado al corredor seco. Y por ser un municipio bastante rural, pues nuestras familias en este momento con la pandemia del COVID-19 va a hacer más el problema, porque tenemos muchas familias que han sentido ya la presión que tienen por la falta de alimentos, porque la movilidad que ha habido dentro del municipio no ha sido la que se debe, y nuestras familias pues salen a trabajar. No lo han tenido en estos últimos meses que ha estado este problema de la pandemia. Señor alcalde, específicamente con el tema de la pandemia, ¿ustedes ya recibieron ayuda del gobierno? ¿Están llegando las cajas de alimentos? ¿Cuál es la situación de las familias en este momento con relación a esa ayuda? Hasta el momento no, ninguna ayuda de parte del gobierno, estamos a la espera de eso. Solo hemos escuchado lo que dice el gobierno central, que va a venir la ayuda. La gente nos pregunta a nosotros como alcaldes, como municipalidad, qué está pasando con la ayuda, pero hasta el momento no hemos tenido ningún lineamiento de parte del gobierno central qué podemos hacer con la necesidad que se está viviendo dentro del municipio. Precisamente esa es mi pregunta, señor alcalde. En lo concreto, ¿cuál es la necesidad más urgente que necesita atender en Camotán? Creo que las familias del municipio de Camotán, por la extrema vulnerabilidad que hay de extrema pobreza aquí en el municipio, creo que
lo que más necesitan alimentos para el problema que desde el 16 con la pandemia. Nosotros pues por la inmovilidad que ha habido, gracias a Dios no hemos tenido ningún caso en el municipio de Camotán. El problema económico del municipio, que las familias espera de los alimentos, pues sabemos que hay mucha gente pobre en nuestro municipio que necesita en este momento la ayuda de los alimentos. Señor alcalde, pensando a futuro con esta crisis que nos va a golpear muchísimo a todos nosotros, pero en especial a municipios como ustedes, donde ya se vive una situación de desnutrición, de pobreza extrema, ¿qué considera usted que podrían ser medidas para incentivar el desarrollo económico en estas áreas? Creo que nuestro municipio, bien lo dije anteriormente, por el problema del cambio climático ha sido afectado. Entonces, pues, forma de cómo tender con la de nuestro municipio, muy importante. El municipio, tenemos productores de café, hay más de 5,000 manzanas de café en el municipio que también necesitan de reactivarlas en el municipio, porque mucha gente de la que tenemos en muchas aldeas hacen uso del trabajo de esas 5,000 manzanas de café, y reactivar a los productores es muy importante, activar la economía dentro de nuestro municipio. En este momento, esto golpeado de pequeña escala, y hay que buscar cómo atenderlos a ellos también. Alcalde Guerra, dentro de los programas, de los 10 programas que se han aprobado para apoyar a las familias y a las personas por este tema de la pandemia de la COVID, está un programa de alimentos a cargo por una parte del MAGA y el otro del MIDES. ¿Ha recibido usted alguna comunicación o algún acercamiento directo de MAGA o MIDES para precisamente priorizar la entrega de alimentos allá en su municipio? Hasta el momento solo hemos con las personas que están en el municipio, más ellos no han tenido ninguna información sobre el gobierno central, y esperamos nosotros que en días cercanos pues nos den información para ver qué podemos hacer con estas ayudas que están mencionando de los 10 programas que tiene el gobierno asignados, para lograr de ver si nos pueden atender a la necesidad de más de 15,000 familias que están en el municipio de Camotán. Señor alcalde, dentro de estas 15,000 familias que usted menciona, ¿cuál es más o menos el rango, la media de edad? ¿Son niños, son gente en edad de trabajo, son ancianos? ¿Y cómo se podría ayudar, además de llevarles esta alimentación que es tan necesaria en este momento? Creo que de las 55,000 personas que tiene el municipio, el 13 o 15% es de edad joven, y más del 8 o 10% de edad de la tercera edad, y así sucesivamente en el municipio pues tenemos, y ahí pues estamos en edad de trabajo. Alcalde Guerra, el tema de Camotán es un tema recurrente cada año está en las noticias, cada año se habla de proveerles de programas, de proyectos, de alimentos, la reforestación, ver cómo se logra el tema del agua, pero nuevamente, insisto, cada año vuelve y es un hambre estacional, son esos meses que pasa entre que las cosechas no están listas o se atrasa la lluvia, y bueno, ahora tenemos el tema de la COVID. A su criterio, ¿por qué todo lo que se ofrece nunca llega a Camotán y no logran ustedes salir de esa situación de pobreza y desnutrición, que es lo que ocupa los titulares de las noticias cuando uno habla de Camotán? Creo que tenemos el problema de muchas aldeas en el municipio que no tienen el acceso a tener un trabajo seguro, y ese es el único problema que hay en el municipio. Falta de agua, como usted lo dice. Usted viene a las comunidades de Camotán y casi que la mayoría le falta sistema. ¿Por qué? Nada,
y eso hace que no hayan afluentes para poderle llevar agua a comunidades. Parte de eso tiene el problema del municipio de Camotán, y pues nosotros como gestión comenzando lo estamos viendo para ahí, cómo se puede solucionar este problema para que la gente que produce, porque tenemos gente que produce a pequeña escala, tenga ese acceso para poder producir. Y es así como quizá pudiéramos salir adelante en el municipio de Camotán. Sabemos que hay mucha necesidad, pero el agua debería ser un factor importante. Levantar esas cosechas que se necesitan en el municipio de Camotán, salir adelante produciendo, y creo que es muy importante esto. Señor alcalde, con relación a eso, ¿alguna ONG o alguna organización internacional no se ha aproximado a ustedes para los temas de riego y apoyarlos con ese tema para que llegue el agua a todas las comunidades y que puedan hacer sistemas de riego para solventar este problema? Hasta el momento no hemos tenido ningún contacto. Estamos a la espera de ver qué podemos hacer para poder solucionar estos problemas. Creo que el problema más difícil es que las familias necesitan agua en sus casas y tenemos que buscar la forma de cómo llevarle agua haciendo sistemas de perforar pozos, y eso sería muy importante en el municipio de Camotán para que nuestras familias tengan ese vital líquido en la casa. Y desde ahí parte también lo que ustedes hablan de la desnutrición, que tiene parte de lo que es el agua, donde buscamos nosotros que estén atendidas esas familias para que tengan ese alimento que necesitan, necesario para cada una de las familias. Alcalde Guerra, ya para finalizar esta entrevista y agradeciéndole de antemano que haya tomado nuestra llamada, un mensaje hacia, pues bueno, todas las autoridades que pudieran tener la posibilidad de apoyar a Camotán, no solo por el tema de la COVID-19, sino en particular para atender estos problemas estructurales que tiene el municipio de Camotán allá en Chiquimula. Pedirle y a las instituciones que puedan apoyarnos, que y a la espera de ellos, porque sabemos que el Camotán, 25 años bien, como ustedes lo dicen, tratar de hacer acciones y organizaciones. Alcalde, disculpe que lo interrumpa. ¿Pudiera repetir su última intervención? Lamentablemente no logramos escucharle bien. A las instituciones y organizaciones están presentes, se acerquen con nosotros y poder nosotros llevar y elevar en los proyectos que se necesitan para poder sacar adelante el municipio de Camotán. Creo que de sacar, pero sí más no necesitamos ayuda de las instituciones y poder bien y elevar a las comunidades. Alcalde, agradecemos realmente mucho que nos haya tomado esta llamada. Sabemos que está en un lugar alejado allá en Camotán. Pareciera ser que están cerca si uno lo mide en kilómetros, pero no solo la comunicación, sino los problemas realmente los coloca en un lugar bastante lejos. Bueno, una situación muy difícil en Camotán. Carmina, ¿se conoce? No conozco Camotán, pero adicionalmente el tema del gobierno central, que durante todos estos años no han podido solucionar un tema como lo que son pozos, algo que está pidiendo, que realmente no es algo tan complicado, sistemas de riego un poco más, pero para que estas comunidades tengan agua. Me sorprende también el hecho de que ninguna ONG, tanta bulla que hacen acá por otro tipo de cosas, y ninguna se ha podido acercar para apoyarlos, ¿no? Se pone uno en qué pensar cuando escucha estas cosas, porque ¿dónde está la verdadera ayuda que se necesita en este país? No, y yo recuerdo que se han invertido, ¿verdad?, muchos quetzales. Puede ser que me equivoque, pero creo que Camotán pertenece a los municipios beneficiados por el plan Trifinio, y ahí se han invertido mucho dinero, y como vemos, aparentemente los resultados no han sido tan buenos. Pero vamos a seguir hablando de la situación en Camotán. Hay que pensarlo también, que esto es parte del corredor seco. Hay otros municipios allá en este sector de oriente del país
donde pues tenemos que tratar el tema. Y para eso hemos invitado a Vinicio Arriaga, que es un experto en hambre estacional, con quien, bueno, a partir de su conocimiento, experiencia, vamos a tratar de entender más lo que está sucediendo en este momento por allá. Señor Arriaga, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues cuéntenos, usted que conoce esta situación del hambre estacional, lo decíamos durante la entrevista con el alcalde, de que, bueno, esto es algo recurrente año con año y ahora se está volviendo más frecuente. ¿Cuál es la situación ahorita por allá? Ok, solo para empezar, el tema es un tema que se ha quedado rezagado en la solución del problema. Como sociedad no hemos sido capaces de resolverlo adecuadamente. El hambre estacional se genera prácticamente por la reducción ya de las reservas de alimento de las familias, ya que generalmente por la estacionalidad de las lluvias su producción ya está terminándose, la que lograron guardar, y muchas veces también marcada por otros factores como por ejemplo una baja capacidad adecuada de almacenamiento de los alimentos. Ingeniero, ¿qué tipo de alimentos o de cosechas pueden ser más útiles para solventar estos problemas en estas áreas que son tan áridas y que carecen de agua? Bueno, el hambre estacional se da en varias regiones del país. Es el área semiárida de toda la cuenca, digamos, entre el Motagua y que se extiende hasta el departamento del Quiché, en lo que muchos le llaman, mal llamado corredor seco, sino es la región semiárida. Pero hay otras áreas también que se ven afectadas, como por ejemplo un área en el litoral del Pacífico y en otras regiones que, a pesar de ser más lluviosas, aún así las reservas de alimentos se terminan. Ahora, por la naturaleza de la nutrición guatemalteca, lo principal es pensar en granos básicos, pero también hay otras alternativas, y es la proteína animal de pequeñas especies que se pueden criar a nivel familiar. Hablemos de cerdos, de aves, y cualquier otro animal doméstico de corral. Parte de las soluciones al problema es tratar de transferir tecnología, no solo de almacenamiento de los alimentos, hablemos los agrícolas sobre todo, mejorar la infraestructura en términos de riego, captación de agua. Son de las cosas que se pueden ir haciendo y que pueden paliar de manera estructural el problema del hambre estacional. Ingeniero, ahorita estamos cerca, esperemos que muy cerca, de que empiecen a funcionar y a ejecutarse los programas derivados de la emergencia provocada por la pandemia de la COVID-19. A su criterio y con su experiencia, ¿qué es lo que en materia de alimentos le debería de estar llevando el gobierno precisamente a este sector, a este municipio del que hemos estado hablando hoy? Porque bueno, es una situación que se está volviendo ya extrema, los índices de desnutrición están creciendo y por lo tanto, si se tiene la oportunidad de estos programas, a su criterio, ¿qué tipo de alimentos y con qué frecuencia se les debe de llevar? Ok, prácticamente lo primero que tendría que verse ahí es que supla las necesidades nutricionales de la familia. En ese caso, que haya un buen balance entre proteína, carbohidrato, principalmente, y que contenga también vitaminas esenciales. La dieta básica generalmente está para carbohidratos entre maíz, arroz y pastas, para proteínas, frijol por excelencia, las legumbres, difícilmente se pueda llevar algún alimento de origen animal por lo perecedero y lo delicado de mantener cierta cadena de frío. Entonces yo creo que principalmente es
esta dotación de alimentos debe ser algo que no sea tan vulnerable a ser perecedero por mala logística. Ingeniero, ¿y qué tal de las sardinas, por ejemplo, enlatados, como ese tipo, sardinas específicamente por el alto valor nutricional que tienen, y huevos? Estamos hablando de proteína de origen animal y que su manejo y su almacenamiento no es tan complicado, por ejemplo. Claro, pueden ser los procesados, definitivamente. Lo importante es también verificar un poquito culturalmente. Algunos alimentos no son tan apetecidos en algunas regiones. Entonces sí habría que ver algo de la pertinencia de algunos alimentos. Ingeniero Arriaga, usted en sus respuestas anteriores nos advirtió de que no solo Camotán, Jocotán y esa región semiárida están padeciendo en este momento de situaciones de hambre estacional. ¿Qué otras regiones del país, concretamente algunos municipios o departamentos, con su conocimiento, están en situación similar o peor? Fíjese que yo le podría decir que la región de la franja transversal, el Valle del Polochic, algunas áreas al sur del Petén, podrían también estar presentando algunas muestras de hambre estacional. Esto, como le decía, no derivado del régimen de lluvias, sino de la falta de mecanismos de almacenamiento de los alimentos. Generalmente la familia cultiva en sus terrenos y luego no tiene cómo almacenarlos correctamente, y en lugar de perderlos lo que hace es venderlos. Entonces se queda con reservas bajas de alimentos. Ingeniero, pero regresamos al tema de la agricultura de subsistencia, que obviamente es importante para estas personas, pero ¿no cree que hay que impulsar también otro tipo de desarrollo para que estas personas no tengan que estar necesariamente trabajando solo para sobrevivir? Definitivamente, es lo que yo les decía al principio. Como sociedad guatemalteca no hemos logrado resolver de fondo y de manera estructural el tema del hambre estacional, dado que normalmente nos ocupamos de la emergencia, pero no invertimos realmente en la transformación de la producción agrícola, que aprovechando los potenciales de Guatemala podríamos tener una agricultura muy rica, invirtiendo un poquito más en transformar la producción, tecnificarla, mejorar los procesos post cosecha, mejorar la inocuidad, y eso se va a lograr únicamente con mucha capacitación, tener un sistema de extensión agrícola y rural fuerte, con programas serios que lleven realmente la transformación y no solo que vayan paliando un problema a la vez. Ingeniero, en los últimos años la FAO, organizaciones como esta, han metido casi temas ideológicos en programas y proyectos como los que usted ha mencionado, ese tema de la agricultura familiar y todos esos conceptos que han estado en boga en los últimos, desarrollo rural integral, en fin, pero que tienen altísimos contenidos ideológicos, dejando al margen toda esa parte que usted menciona de tecnificación, introducción de tecnología, cambio de hábitos, etcétera. ¿Usted cree que tienen algún futuro efectivo aquí en el país o tenemos que cambiar de rumbo y concentrarnos en propuestas como las que usted mencionó? Definitivamente, yo quisiera decirle, el hambre no tiene ideología. El hambre no respeta raza, no respeta etnia, no respeta idiomas, no respeta lugar de nacimiento. En este caso tenemos que agarrar los programas, el programa de agricultura familiar, desarrollo rural integral, son temas que están muy bien, pero hay que ponerlos en la práctica. Realmente
Lo que nos ha faltado es que todo ese bagaje de políticas que se han formulado y de programas y proyectos realmente se lleven a la realidad, y es que lleguen a territorio, que aterricen en el territorio. Eso es lo que nos ha faltado, creo yo, porque respaldo, ¿cómo se llama?, teórico, respaldo ideológico, si quiere verlo, existe muchísimo, pero no hemos sido capaces de llevarlo al campo. Ingeniero, se ha hablado mucho, inclusive dentro del plan de gobierno del presidente, era la apertura de zonas económicas de desarrollo, zonas francas, zonas libres, como le vayan a llamar. Obviamente con todo este tema de la COVID ha quedado suspendido. ¿Usted cree que ayudaría a estas áreas o sería mejor empezar por algo más simple, como es lo que ellos conocen, que son diversificar esta agricultura para que no sea solo de subsistencia, sino que también pudieran pues exportar o trabajar en otros rubros relacionados? Definitivamente, y ahí le podríamos estar llamando los encadenamientos productivos. Y tenemos que empezar por el principio, valga la redundancia, invirtiendo en capacidades, porque realmente no logramos exportar, primero porque no logramos producir con calidad e inocuidad. Ahora, el gran potencial que tiene Guatemala se está desperdiciando, entonces tiene que ser un balance. Tenemos que capacitar a nuestros agricultores fuertemente, invertir y posteriormente ya aperturarles mercados a través de todas estas propuestas de polos de desarrollo, llamémosle. Y recordemos que ahorita el agro va a ser trascendental en la recuperación económica que viene post pandemia. Entonces tenemos una gran oportunidad también. Para ir cerrando esta entrevista, una pregunta muy concreta, ingeniero Vinicio Arriaga. Me refiero a la institución ICTA. ICTA es una institución pública, no sé cómo la valora usted, pero generan tecnología, generan biotecnología, semillas mejoradas, en fin, pero que no recibe el respaldo suficiente y menos se conoce de ese valioso aporte científico que le brinda la agricultura. ¿Qué opinión le merece el ICTA y por qué no se le da más rol importante dentro de esta transformación? ¿Aló? ¿Nos escucha? Creo que tenemos problemas o se nos cortó la comunicación. Sí, parece que se cortó la comunicación. Producción. Bueno, vamos a continuar aquí con Carmina mientras se restablece. Sí, lamentamos que se haya perdido la comunicación. Le agradecemos de todas maneras. ¿Aló? Sí, ¿me escucha? Sí, le escuché. ¿Qué opinaba sobre el ICTA? Sí, correcto. Bueno, pues, cerrando. le puedo decir que el ICTA es una de las joyas de la institucionalidad guatemalteca. Es un instituto de investigación de lo mejor que dejamos ahogarse presupuestariamente y que antes generó tanta tecnología muy buena, se transfirió también, pero últimamente lo hemos dejado muy al margen de la actualidad y de generar nuevas tecnologías. Entonces yo creo que el ICTA es estratégico, al igual que el INDECA en estos momentos. Bien, agradecemos mucho su opinión y el tiempo que nos dedicó. Vamos a hacer una breve pausa y pues bueno, vamos a regresar después de la misma con la segunda entrevista. Así que los esperamos.